un abanico enorme de posibilidades de qué va a ocurrir con la interna del peronismo tras la detención de Cristina Fernández de Kirchner. Pero mientras tanto está también la discusión jurídica. Allí mencionábamos la palabra del expresidente y abogado penalista Alberto Fernández, detallando una serie de irregularidades, diciendo que el juicio a Cristina Fernández de Kirchner no se ajustó a derecho. Al mismo tiempo, lo escuchamos de boca de la propia CFK, no hubo consideración de los recursos presentados a lo largo del proceso. De allí que la expresidenta dijera: mi condena ya estaba escrita, mi sentencia ya estaba escrita. Vamos a estar hablando de este tema con el abogado constitucionalista Pablo Manili, a quien ya saludamos. Doctor Manili, buen día, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, ¿qué análisis hace sobre este fallo, esta decisión de la Corte Suprema de rechazar los recursos de queja que se le había presentado? Y en general sobre este reproche que surge desde la expresidenta y sus seguidores en cuanto a que el proceso no se ajustó debidamente a derecho. Mire, yo considero que es un precedente muy importante en la historia argentina. Es la primera vez que el Poder Judicial condena a una persona que mantiene una cuota importante de poder en la Argentina y que es un dirigente político de mucho peso. Recordemos, por ejemplo, que la causa del señor Menem estuvo 10 años en la Corte sin que la Corte la resuelva y él se murió siendo senador, pese a que tenía doble condena por homicidio, ¿no es cierto? Entonces, este es un cambio en la estrategia judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A mí me parece muy saludable lo que ocurrió, más allá de los nombres de las personas, más allá de que la condenada haya sido la señora Cristina. Yo creo que la Corte con esto envía un mensaje muy claro, primero a la sociedad, de que confiemos en la justicia. Segundo, a los políticos, de que vayan por el camino correcto, de que no roben. Y tercero, también a los jueces inferiores, esto hay que decirlo. En este momento hay decenas de causas contra el señor Macri que no avanzan. Hay causas contra el señor Alberto Fernández que no avanzan. Hay causas, principalmente la de criptomonedas, contra el señor Javier Milei que no avanzan. Yo creo que esto es un mensaje de la Corte Suprema a todos los jueces para que investiguen a los políticos, para que las causas avancen cuando los políticos todavía tienen poder, no cuando ya están retirados y a punto de morirse. Creo que esto colabora con la construcción de la democracia argentina. Bien, en el proceso puntual, ¿usted cree que Cristina Fernández de Kirchner tuvo la garantía del debido proceso, la garantía de defensa en juicio, digamos, todo lo que hace a un proceso de estas características? ¿Cree que con esos preceptos se cumplieron o que, como dice Cristina Fernández de Kirchner, su sentencia ya estaba escrita de antemano? Mire, yo no conozco la causa, yo no he tenido ninguna intervención en ese proceso. Lo que le puedo decir es que más allá de alguna desprolijidad del fiscal, que apareció jugando al fútbol con el señor Macri, el resto de los funcionarios que intervinieron, principalmente los jueces, son personas intachables. Todos los jueces que pasaron en primera, segunda instancia, en todas las instancias de revisión que hubo, son jueces independientes y jueces del derecho. La Corte Suprema hace una revisión limitada de las sentencias. Es decir, lo que llega a la Corte no es para que la Corte analice de vuelta todo el juicio, todas las pruebas. La Corte solamente está para comprobar si hubo o no violaciones al debido proceso. Y la Corte, en el fallo que sacó ayer, que tiene 27 páginas, va enumerando uno por uno los planteos que había hecho la defensa de la señora Fernández y los va, digamos, rechazando, diciendo esto no es un agravio constitucional suficiente, acá no hubo violación del debido proceso, e incluso la Corte carga un poco las tintas contra los defensores, ¿no? Porque en muchas partes de la sentencia se dice esto no está debidamente fundado, esta parte del recurso no está debidamente justificada, hay como una crítica hacia la defensa, pero es un fallo muy
muy contundente y muy bien fundado, unánime de los 3 jueces de la Corte. Y la Corte, digamos, cumpliendo con el artículo 280 del Código Civil y Comercial, tenía la opción de dictar la misma decisión sin fundarla, pero decidió hacerlo, es decir, decidió publicar ese fallo de 27 páginas con toda esa argumentación. ¿Por qué cree que tomó ese camino? Sí, buena pregunta y es bueno que la gente lo entienda. El artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial le permite a la Corte rechazar recursos en 3 renglones, sin expresión de causa, cuando entiende que el recurso que le plantearon no es de un tema de relevancia institucional. A mí me parece muy sano que en este caso, dada la personalidad y la importancia que tiene la señora Fernández en la política argentina, adhiera uno o no a sus posturas, dada la importancia del personaje, 2 veces presidente de la Nación, 1 vez vicepresidente de la Nación, me parece muy bien que la Corte haya fundado su fallo y que haya expresado los motivos por los cuales lo rechazó al recurso de la defensa. Bien, ¿qué cree que pasa? Y digo, tal vez corriéndonos un poco del caso puntual de Cristina Fernández de Kirchner, digo, ¿qué pasa con los tiempos de la Corte Suprema? ¿Qué pasa con esta especulación constante que hay alrededor de todas las decisiones del tribunal más importante del país, donde si se toma la decisión antes de las elecciones, se dice que es electoral, si esta misma decisión se hubiera tomado, no sé, en el mes de noviembre, se hubiera dicho que también era electoral y que era para favorecer a Cristina? Digo, ¿qué pasa con esa especulación permanente y al mismo tiempo con esos plazos interminables y desconocidos siempre que tiene la Corte Suprema para fallar? A ver, es cierto que esta causa salió muy rápido. Esto llegó los primeros días de abril y fue fallado los primeros días de junio. Yo nunca vi en mi experiencia de litigante ante la Corte Suprema una resolución tan rápida. Pero también es cierto que la señal es positiva, como les decía antes. Es una señal a la sociedad, a los políticos y a los jueces inferiores. Ojalá en todas las demás causas también se tenga esta celeridad. Ojalá, sea quien sea la persona juzgada, la Corte intervenga con esta celeridad para mandar señales claras a la sociedad. Yo no sé a quién le conviene políticamente este fallo. Realmente no soy politólogo. Yo creo que al gobierno le convenía tener a Cristina como candidata porque concentran el odio hacia ella y con eso recolectan votos. Con lo cual esto al gobierno no le conviene. Al peronismo quizás le termina conviniendo, porque ayer estaban todos juntos, se reunieron todos los que estaban peleados y todos están detrás de la figura de Cristina, también se la colocó a Cristina en el centro de la escena política, pero en fin, este es un análisis político que a mí me excede. Claro, pero por eso iba al punto de los plazos de decisión de la Corte. Digo, ¿cómo se hace para salir de este entredicho siempre con cada decisión que toma la Corte y el escenario político, el escenario electoral, etcétera? ¿Ahí hay alguna suerte de incumplimiento por parte de la Corte? Digo, este fallo que usted dice llamativamente rápido, pero digo, eso no es lo que debiera ocurrir siempre, digamos. Esta vez no hizo lo que correspondía. Claro, es lo que debiera ocurrir siempre, pero a la Corte le llegan 20.000 causas por año en promedio. Haga usted la división, 20.000 causas dividido 365 días, y ni aunque trabajen los 365 días sin descanso, harían tiempo de solucionar todo, ¿cierto? Y de dictar sentencias en todo. Si bien hay una buena parte de eso que son clichés que se repiten, como los casos previsionales, el caudal es muy grande. Sería imposible que todas las causas salgan con esta celeridad. Pero también me parece bueno que en las causas de relevancia institucional el fallo salga rápido. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias por este contacto. A ustedes. Allí el doctor Pablo Manili, abogado constitucionalista, dando la opinión acerca de este fallo tan trascendente para la política y sobre todo también para la economía, que tiene que ver con la decisión de la Corte Suprema de confirmar el fallo contra Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a seguir analizando esta situación aquí en Canal E. Quédese que después de la pausa hay mucha más información.